Durante décadas, Irán e Israel libraron una guerra en las sombras. Una guerra sin frentes definidos, hecha de amenazas, ciberataques y operaciones encubiertas. Pero en los últimos años, los misiles reemplazaron a las advertencias y los aliados empezaron a tomar posición. Más de 200 ataques cruzados, sabotajes y asesinatos selectivos documentan una escalada de la violencia que nadie puede negar. Lo que alguna vez fue un conflicto contenido, hoy empieza a cambiar de forma. Las alianzas militares y diplomáticas se activan sin necesidad de comunicados oficiales. Este es el mapa de una guerra que no necesita ser declarada para poner en peligro al mundo entero. Concretamente, Irak presentó una denuncia ante la ONU porque considera que Israel violó el espacio aéreo iraquí en su ataque contra Irán. Diversas posturas para un conflicto que, lejos de desescalar, parece intensificarse con el paso de los días. La alianza entre Irán y Rusia se sostiene en el Tratado de Asociación Estratégica Global. En 2025, el Kremlin y el régimen del ayatolá Ali Jamenei firmaron este acuerdo clave para entender por qué Moscú sigue de cerca lo que ocurre en Medio Oriente. Con Rusia ha profundizado sus lazos militares y económicos. A principios de este año ratificaron un acuerdo de asociación estratégica para, entre otras cosas, contrarrestar amenazas compartidas. La alianza compromete a los rusos a cooperar con Teherán en 3 áreas claves: energía, tecnología y diplomacia. La relación se consolidó durante la guerra de Ucrania, cuando Irán comenzó a enviar a Moscú sus drones Shahid y misiles de corto alcance, armamento utilizado en ataques kamikazes contra infraestructuras energéticas ucranianas. En el sur de Ucrania, este autobús acaba de ser alcanzado por un dron ruso. Un dron que con alta probabilidad fue fabricado en Irán. Pero este acuerdo no implica que Rusia vaya a intervenir con ataques directos en defensa de Irán. La apuesta de Vladimir Putin pasa por otro lado. El Kremlin impone su propio juego. Gracias a la tecnología iraní moderniza su armamento y al mismo tiempo oficia como escudo diplomático de los iraníes frente a la ONU, bloqueando las sanciones internacionales que caen sobre el país persa. Tras su primer encuentro en octubre de 2024, los dos presidentes declararon coincidir en su visión de la política internacional y están dispuestos a ampliar la cooperación en todos los ámbitos: económico, cultural y geopolítico. Lo que busca Putin está a la vista de todos: debilitar la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente, empoderando al enemigo número 1 de Israel, principal aliado de Washington en la región. China es el principal socio comercial de Irán. En 2021, Beijing realizó uno de los mayores gestos de confianza hacia otro país de toda su historia. Firmó un acuerdo de cooperación por 25 años con Irán, que prevé inversiones chinas por $400 mil millones en este país. Fue más que un pacto económico, fue una declaración geopolítica. Los chinos se aseguran el petróleo iraní a largo plazo, y Teherán obtuvo un respaldo poderoso en medio del cerco occidental. Otra de las grandes potencias que mantienen relación con Irán es China, que se mostró muy crítica con Israel tras su ataque. Sin embargo, estos acuerdos tampoco implican compromisos militares. China no quiere conflictos, sino estabilidad, asegurar rutas seguras y que el petróleo siga fluyendo hacia Shanghái. En las sombras del mapa diplomático, Corea del Norte e Irán sostienen una alianza discreta. No hay tratados públicos ni fotos de cancilleres sonrientes, pero sí existen los intercambios clandestinos y un objetivo compartido: desafiar el orden occidental. Pyongyang no envía tropas a Teherán.
Su apoyo se basa en el intercambio de tecnología para misiles y asistencia técnica en el desarrollo nuclear. Reportes de inteligencia de países de la OTAN indican que funcionarios norcoreanos mantienen reuniones mensuales con altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. El rol de Corea del Norte en el tablero global es estratégico. Kim Jong-un simboliza la existencia de un eje antioccidental que opera al margen de los tratados internacionales. Un bloque que no necesita demasiadas demostraciones para incomodar a Washington. Milicias armadas para la guerra, ideologizadas, capaces de atacar sin previo aviso y desaparecer sin dejar rastro. A eso se le llama el eje de la resistencia, una red de fuerzas aliadas a Irán que operan por fuera del tablero diplomático sin someterse a las leyes internacionales. La más conocida es Hezbollah, una milicia con poder de fuego, experiencia en combate y la capacidad de abrir un segundo frente sobre Israel si Irán lo necesita. Hezbollah cuida los intereses iraníes desde el sur del Líbano, en la frontera norte de Israel. Cuenta con radares, túneles, cohetes y lo más importante, lealtad. No responde al Líbano, responde a la revolución islámica de los ayatolás. En Gaza, otros dos jugadores entran en escena: Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Teherán le suministra fondos, misiles y entrenamiento militar. Ambas organizaciones han sido protagonistas de los últimos grandes ataques que sufrió Israel. El 7 de octubre de 2023 es un claro ejemplo de la influencia de estos grupos ese día. Hamás lanzó un ataque sorpresa masivo contra territorio israelí que provocó decenas de muertes y cientos de civiles secuestrados. Se trata de una alianza antiestadounidense y anti-israelí liderada por Irán y que incluye además otros grupos considerados terroristas por varios países como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y otros en Irak y Siria. El mapa de los denominados proxies iraníes se completa con algunas milicias chiitas en Irak. Estas fuerzas entrenadas por la Guardia Revolucionaria están listas para actuar cuando las cosas se tensan. Son las primeras en lanzar misiles contra bases estadounidenses en Medio Oriente. Desde Yemen, los hutíes suman otro frente. Están lejos de Teherán, pero sus drones ya demostraron que son capaces de paralizar el Mar Rojo, una de las rutas comerciales más sensibles para Occidente. Siria ya no es el mismo jugador de años atrás. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el nuevo gobierno interino, liderado por antiguos rebeldes, busca alejarse del eje Irán-Rusia que sostuvo al dictador durante la guerra civil. Sin embargo, los efectos de años de colaboración con Irán siguen presentes. El territorio sirio continúa siendo una ruta clave para el traslado de armas hacia Hezbollah y otras milicias. Lejos de Medio Oriente, Irán también tiene socios en América Latina. No se trata de alianzas militares, pero sí de una defensa política sostenida en los foros internacionales. Venezuela es otro de los aliados tradicionales de Irán desde el gobierno de Hugo Chávez. Irán ha ayudado, por ejemplo, a Venezuela proporcionándole componentes químicos para producir gasolina a cambio de oro venezolano. Y el gobierno venezolano también defendió la narrativa de Irán ante el ataque israelí. Expresamos nuestro repudio absoluto, nuestro rechazo categórico a este ataque criminal que viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y viola la estructura multilateral de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela es el aliado más fuerte en la región. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene vínculos estrechos con Teherán en materia energética y de seguridad. Ambos países comparten una narrativa de resistencia frente al poder de Estados Unidos. Cuba, Nicaragua y Bolivia han acompañado con comunicados oficiales las posturas iraníes, rechazando las ofensivas israelíes y votando en línea con Irán en organismos como la ONU o el Movimiento de Países No Alineados. Ninguno de estos países aporta armamento ni logística,
pero alimentan el frente simbólico. A veces, un discurso desde Caracas o La Habana puede pesar más que un misil. Israel no está solo ante cada amenaza de Irán. Detrás de Tel Aviv se alinean potencias y firmes respaldos diplomáticos. Entre todos, hay un socio que sobresale: Estados Unidos. Su histórica alianza se ha hecho más que evidente en los últimos conflictos en los que se ha involucrado Israel en Medio Oriente. Israel y Estados Unidos mantienen una de las alianzas más sólidas del mundo. Es una relación que va más allá de lo diplomático. Desde hace décadas, Washington es el principal proveedor de armamento avanzado y defensa antimisiles de Israel. La cúpula de hierro es clave para entender cómo Israel se defiende en un conflicto donde los misiles llueven desde el cielo. Este sistema de defensa antiaéreo detecta, rastrea e intercepta cohetes enemigos en segundos. Desde su puesta en marcha en 2011, Estados Unidos ha invertido más de $3.000 millones en su desarrollo, convirtiéndolo en el símbolo más visible del apoyo militar norteamericano a los israelíes. I don't want to get involved either, but I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. Más allá de las ayudas económicas, lo más notorio del apoyo de Estados Unidos es la activa presencia militar en la región. Buques, bases y radares desplegados estratégicamente para prevenir ataques iraníes. En caso de una guerra abierta, su intervención podría ser decisiva. Alemania, Francia y el Reino Unido son los otros grandes socios occidentales de Israel. Si bien mantienen canales diplomáticos con Teherán, se oponen firmemente al programa nuclear del régimen. Todos estos países apoyan las sanciones internacionales que les imponen a los iraníes. A diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos, su respaldo militar es limitado, pero con mucho peso simbólico en el frente diplomático. Según la agencia MER, es decir, estos son medios iraníes, Irán ha notificado oficialmente a las autoridades de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos que se ayudan a Israel a repeler los ataques de la República Islámica contra el Estado judío, sus instalaciones militares en Oriente Medio y los países del Golfo Pérsico se van a convertir en blanco de ataques iraníes. Hasta hace poco, ser aliado de Israel era impensable en Medio Oriente, pero en 2020, los denominados Acuerdos de Abraham cambiaron las reglas del juego. A partir de la firma de esos pactos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein dejaron atrás décadas de enemistad diplomática con Tel Aviv. Pero, ¿qué empujó a estos países árabes a aliarse, aunque sea de forma limitada, con Israel? La respuesta está, como siempre, en la misma palabra: Irán. El temor al avance militar, ideológico y territorial del régimen iraní los llevó a estrechar lazos con quien, hasta hacía poco, era un enemigo. Hoy cooperan en inteligencia, ciberdefensa y comercio militar. Ni Arabia Saudita ni Jordania aparecen en fotos oficiales ni tienen alianzas firmadas con Israel. Pero el idioma de la geopolítica no siempre se escribe con tinta. Los saudíes miran a Irán como un vecino peligroso. Comparte con Israel una prioridad: evitar que Teherán se expanda como potencia regional. La cooperación existe, aunque sea en voz baja. Intercambio de inteligencia, vigilancia fronteriza y monitoreo de las milicias iraníes que conforman el eje de la resistencia. El equilibrio global pende de un hilo, y cada movimiento de estas alianzas parece tensarlo más. Bombas sobre centrales nucleares y amenazas de una mayor escalada. La tensión entre Irán e Israel llegó a límites nunca antes vistos. Mientras otros conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y alarmas de una nueva carrera nuclear entre las grandes potencias aumentan las preocupaciones por un potencial accidente nuclear o el uso hipotético de estas armas.
Lo que empezó como alianzas estratégicas, hoy se transforma en una red de consecuencias inevitables. Con cada dron que sobrevuela una frontera o buque que patrulla aguas estratégicas, se va tejiendo una red de causas y efectos que atraviesa continentes. Esa telaraña de apoyos e intereses cruzados diseña el tablero geopolítico de un juego que nadie sabe cómo terminará. De este modo damos por finalizado el video. Puedes dejar tu like y suscribirte para nuevas entregas de Mundo Bélico. Gracias por tu interés.